El día de hoy abordaremos la temática del origen de la filosofía eurocéntrica, también denominada helenocentrismo. Empecemos. Rápidamente nos remontamos a la antigua Grecia para conocer el origen de la filosofía desde una visión occidental. Es así que la filosofía existe desde más de 2000 años y apareció en Grecia en el siglo VI a.C. Se dice que uno de los 7 sabios de la filosofía griega fue Tales de Mileto, considerado como el primer filósofo y padre de la filosofía, por haber sido el primero en dar una explicación racional sobre el origen del universo. Conozcamos la etimología de la palabra filosofía. El término filosofía deriva de dos voces griegas, filo que significa amor y sofía, sabiduría. Antes de hablar de la filosofía helenística, es importante recordar que la filosofía en la Edad Antigua pasa por 3 periodos importantes. El primer periodo es el periodo cosmológico o presocrático. Sus principales representantes son Tales de Mileto y todos los filósofos presocráticos. Segundo periodo es el periodo antropológico, o también conocido como periodo socrático. Principales representantes: Sócrates, Platón y Aristóteles. Finalmente, para cerrar la filosofía de la Edad Antigua, surge el periodo helenístico romano, del cual hablaremos a continuación. La filosofía helenística abarca desde el periodo de la filosofía griega, que va desde la muerte de Alejandro Magno, 323 a.C., hasta la invasión de Macedonia por los romanos, 148 a.C. Este periodo de la filosofía antigua se caracterizó por la preocupación ética acerca del mejor modo de vida que pudiera llevar a la felicidad. Conozcamos las principales escuelas helenístico-romanas. Empecemos. Cinismo. La filosofía cínica fue fundada por Antístenes en Atenas y su principal representante fue Diógenes de Sinope. La palabra cínico tiene su origen en el término quinos, que deriva de quión, que significa perro, motivo por el cual se deduce que hace referencia a la forma de vida que llevaban los integrantes de esta escuela. Su filosofía de Diógenes, la no convención. Este filósofo afirmaba que los hombres pueden alcanzar la felicidad si se alejan de toda convención social, es decir, de las costumbres, leyes y valores, pues estos son artificiales, meras creaciones del hombre. Pasamos a la siguiente escuela. Epicureísmo. Principal representante, Epicuro de Samos. Su filosofía, el placer. El epicureísmo fue una escuela filosófica que propugnó la importancia de la búsqueda de una vida buena o feliz. Fue fundada por Epicuro, de quien se afirma que nació en Samos en el 341 a.C. y murió en Atenas en el 270 a.C. Sostuvo que la felicidad se alcanza por medio del placer, hedoné, y la ausencia del dolor, aponía. Sin embargo, dicho placer no debe limitarse a lo sensorial, es decir, a lo inferior, sino que también se relaciona con el disfrute intelectual superior, ya que el hombre es un todo. Para Epicuro, el placer que nos lleva a la felicidad era un sinónimo de la ausencia de dolor o de cualquier tipo de aflicción, el hambre, la tensión sexual, el aburrimiento,
etc. La felicidad, por tanto, es un equilibrio perfecto entre la mente y el cuerpo, que proporcionaba la serenidad del alma o ataraxia. Pasamos a la siguiente escuela, escepticismo. Su principal representante, Pirrón de Elis. Su filosofía, la duda. Esta corriente de la filosofía helenística, que nace con Pirrón de Elis 365 al 275 a.C., sostiene que ni los sentidos ni la razón pueden suministrar un conocimiento verdadero. Por ello, lo más sabio, si se desea alcanzar la ataraxia, es decir, la tranquilidad del alma, es permanecer indiferente a todo y abstenerse de emitir juicios. Epoyé. El término escéptico designa al hombre de espíritu crítico, dubitativo e inquisitivo, características opuestas a la de aquellos que creen que es posible conocer las cosas tal como son, dogmáticos. Pasemos a la siguiente escuela. Estoicismo. Principal representante, Zenón de Sitio. Su filosofía, la resignación. La escuela estoica nació en Atenas hacia el año 300 a.C. Su nombre lo debe al lugar en el que sus miembros se reunían, es decir, las puertas estoa de las edificaciones aledañas al ágora. El fundador de esta escuela fue Zenón de Sitio, 332 al 262 a.C. La ética estoica considera que en un universo determinado por leyes absolutas y necesarias, al sabio solo le cabe aceptar su destino, y es que en el universo sucede lo que debe suceder, de acuerdo a la providencia. Por lo tanto, todo es racional y justo. Finalmente, la última escuela helenístico-romana, el neoplatonismo. Su principal representante, Plotino. Su filosofía, lo uno. Plotino, 204 al 270 después de Cristo, fue el representante más importante del neoplatonismo, escuela filosófica que tuvo su auge en Alejandría y cuya influencia principal fue la filosofía platónica. Sostuvo que el principio de todo es lo uno, especie de Dios del que emanan o derivan todas las cosas que existen, pero que es completamente trascendente al mundo y al hombre. Por ello, para Plotino, lo uno es incognoscible e inexpresable. De lo uno surgen el nous y el alma. ¿Qué será el nous? El nous es entendido como inteligencia. Es la vía por la que el hombre puede ver lo uno, si dirige su mente en dirección opuesta a sus sentidos. Ahora vamos a conocer el término eurocentrismo. El eurocentrismo surge en la Edad Moderna, con la invasión de Cristóbal Colón al continente americano en 1492. El término eurocentrismo denomina una visión del mundo que implícita o explícitamente presupone la historia europea como normal o superior a otras, ayudando a producir y justificar la posición dominante europea dentro del sistema global capitalista. Eurocéntrico, la historia de la filosofía se divide en 4 etapas o periodos. Veamos. Filosofía en la Edad Antigua. Su principal preocupación, origen de todas las cosas. Filosofía en la Edad Media. Dios como creador de todo lo que existe. Filosofía en la Edad Moderna. El hombre es el fundamento del universo que habita. Y la filosofía en la Edad Contemporánea. Crisis de los ámbitos tradicionales de la fundamentación de la realidad
naturaleza, Dios y hombre. Hasta aquí hemos visto la filosofía netamente eurocéntrica. Ahora a ver la otra cara de la historia de la filosofía. Muchos filósofos se han encargado de dar un punto de vista contrario al que nos han dado los griegos. De ahí que surgen filósofos tales como Enrique Dussel, que nos habla y nos propone el término helenocentrismo de la filosofía, como una crítica a la filosofía occidental, griega, que nace en Europa. Conozcamos un poco de la biografía de este filósofo. Enrique Dussel Ambrosini nace en La Paz, Mendoza, el 24 de diciembre de 1934. Escritor y filósofo argentino, mexicano, reconocido internacionalmente por su trabajo en el campo de la ética y la filosofía política, y por ser uno de los fundadores de la filosofía de la liberación, corriente de pensamiento de la que es arquitecto. Según Dussel, el helenocentrismo es la tendencia emocional que hace de la cultura helénica el criterio exclusivo para estudiar filosofía e interpretar los comportamientos de otros grupos, razas o sociedades. El término es empleado por este filósofo para describir el hecho de que en filosofía siempre se parte de Atenas y se menosprecia el conocimiento y la filosofía de otras sociedades, en especial de Latinoamérica. Veamos los continentes desde una visión eurocéntrica. Desde el punto de vista de Hegel, la historia de la filosofía se escribe de este a oeste, y Europa es centro y fin de la historia universal. En el mapa que ustedes observan, vemos al continente americano en la parte oeste, cerca y al lado de Europa, porque en 1492 se descubre el continente americano. Otra interpretación de la historia, desde el punto de vista de Enrique Dussel y también desde investigaciones que se realiza, vemos que la historia se escribe de oeste a este. Vamos a tomar en cuenta las culturas más antiguas del mundo para explicar esta visión que nos plantea Enrique Dussel. Realizaremos un viaje hacia el pasado para descubrir la fascinante historia detrás de las más antiguas civilizaciones humanas, aquellas que surgieron en la Edad Antigua y que determinaron el futuro del mundo. Dentro de las culturas y civilizaciones más antiguas encontramos a la Mesopotamia. Mesopotamia es el nombre con el que se conoce a la zona del actual Oriente Próximo, entre los ríos Éufrates y Tigris, lo que serían las zonas no desérticas y la zona del noreste de las actuales Irak y Siria. Lo importante es que las sociedades humanas que habitaron esta región en la Edad Antigua fueron las que desarrollaron las primeras civilizaciones humanas. De ahí que se diga que la cuna de la sociedad humana se encuentra en la antigua Mesopotamia. Estas civilizaciones fueron la Sumeria, la Acadia, la Babilónica y la Asiria. Posterior a ellas surge la civilización egipcia. Después surge la China y posteriormente la Grecia. Entonces vemos que en el mapa que estamos mostrando, Europa no se encuentra en el centro del mundo, sino
desde el punto de vista de Enrique Dussel, se encuentra en la periferia. Y la historia desde este punto de vista empezaría, la historia de la filosofía universal empezaría de oeste a este, y no como lo decía Hegel, que empezaba de este a oeste, donde Europa se sitúa como centro del pensamiento universal. Muy bien, ahora, para terminar la temática, les invito a filosofar con la siguiente pregunta. ¿Dónde realmente se originó la filosofía? Muchas gracias por su